Bien, hermanos, vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Y vamos a leer primeramente desde el versículo 17 al 19. La última vez, que fue ya hace 2 martes, porque el anterior tuvimos evangelización, vimos la parábola de los obreros de la viña. Y acá en el versículo 17 el título dice, en la Reina Valera dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Amén. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Hoy vamos a ver dos historias, esta y la que sigue. Por ahora solamente vamos a leer esto. ¿Por qué vamos a ver las dos? Porque no solo porque verlo primero solo a lo mejor sería muy corto, porque simplemente es un tercer anuncio que ya se hizo, sino porque también estas dos historias están conectadas. Nada más que, bueno, en la Reina Valera está dividido por subtítulos, ¿no? Este que acabamos de leer dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte, y luego vemos que el siguiente título es Petición de Santiago y de Juan. Pero ahora cuando lo leamos vamos a ver que todo está conectado y es una misma historia en realidad. Jesús ya había anunciado su muerte 2 veces, se acordarán, anteriormente a los discípulos. Esta es la tercera y la última, y en las tres hace lo mismo: anuncia que va a morir y que va a resucitar. ¿Cuál es la diferencia? En el primer anuncio fue en Mateo capítulo 16, la primera vez que lo anuncia. La diferencia fue principalmente la reacción de los discípulos, ¿no? La primera reacción fue la negación. Recordemos que Pedro le dijo: en ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Y bueno, el Señor lo tuvo que reprender. Pero en esa ocasión el Señor les dijo que iba a tener que sufrir, que iba a tener que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. La segunda ocasión fue en el capítulo 17, versículo 22 al 23, y la reacción ahí de los discípulos fue otra. Ya no fue la negación, sino que fue la tristeza. Dice, se entristecieron mucho, como que empezaron a entender de que esto iba en serio. Ya es la segunda vez que Jesús insistía con esto de que iba a morir. Obviamente ni en la anterior ni en esta, ni en la primera ni en la segunda, y ahora vamos a ver que tampoco en la tercera entendieron exactamente a qué se referían. Pero bueno, ya la segunda vemos un poquito de aceptación, porque se entristecieron al escuchar esto. Y en esta última ofrece un poquito más de detalles el Señor Jesús. Es más preciso, es más exacto en qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Fíjense que dice el versículo 18: he aquí subimos a Jerusalén, ya les estaba diciendo a dónde era, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Fíjense el orden en el que lo dice, es exactamente en el orden en el que pasó. Y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos fueron los primeros que dijeron que merecía morir. Y le entregarán a los gentiles, o sea, a... ¿cómo? Exactamente. A Pilato. Bien, para que le escarnezcan, que significa burlarse. Es exactamente lo que hicieron cuando el Señor Jesús lo agarran, le ponen el tapado, le ponen la corona de espinas y se burlan, le dicen: salve rey de los judíos, burlándose de él. Le azoten, fue lo que hicieron después, y acá ofrece el último detalle que antes no lo había dicho. Las 2 veces anteriores dijo iba a morir, pero ahora especifica de qué forma va a morir. Y le crucifiquen, ¿no? O sea, es el mismo anuncio por tercera vez, pero con mucho más detalle. Pero, o más, al tercer día resucitará. Nuevamente vuelve a darles la palabra de consuelo al final, que es precisamente la parte que no entendían o no prestaban atención, porque no es que el Señor les iba a decir: me van a matar y ya está, se acabó todo. No, pero al tercer día resucitará. Bien, ¿por qué es importante
este tercer aviso? ¿Qué tiene de especial? ¿No habría alcanzado con que les diga una sola vez, a lo mejor? ¿Un solo aviso o que se los avise solamente esta vez, por ejemplo? ¿Por qué 3? Bueno, en primer lugar es importante porque las 3 veces que lo cuestan nos muestra, ¿saben qué? La deidad de Jesucristo. El nivel de detalles con el que Jesús habla de todo lo que va a pasar y en el orden que va a pasar, nos muestra que Él efectivamente era Dios hecho hombre, y es Dios en este momento, obviamente. Pero en ese momento hecho hombre, seguía siendo Dios, porque nadie, ninguna persona, sabe exactamente cómo y cuándo va a morir. Aún Elías, que sabía que el Señor ya le venía a buscar, él no sabía cómo iba a ser arrebatado al cielo, solo sabían que le sería quitado, pero ni siquiera Elías sabía cómo iba a ser. Y al final fue, dice la palabra de Dios, con un carruaje de fuego. Fue algo bastante sorpresivo. Pero Jesús sabía dónde, en Jerusalén, cuándo, de acá a pocos días, ¿sí? En qué orden iban a pasar cosa por cosa. Esto que el Señor les describe paso a paso es una demostración clara de que Él tenía el absoluto control en todo lo que iba a pasar. Y se lo recalcó 3 veces, en 3 distintas situaciones. Cada vez que tenían una posibilidad de estar solos, nuevamente Jesús, ¿qué hacía? Les volvía a hablar de la muerte y resurrección. Y en segundo lugar es importante porque el número 3 en la Biblia representa algo importante. ¿Por qué por tercera vez? El número 3 en la Biblia representa la integridad y la perfección de Dios. No nos vamos a ir demasiado por el tema de la numerología porque podríamos estar hasta mañana y no sacaríamos mucha enseñanza espiritual. Pero sí es bueno saberlo. Hay ciertos números que matemáticamente son considerados números perfectos y estos son el 3, el 7, el 10 y el 12. No nos va, como les decía, no nos va a servir mucho saber todo esto, pero vemos que en la Biblia estos números se repiten una y otra vez. Y en especial el que más se repite es el número 3. Por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, la Trinidad, al tercer día resucitó Jesús, 3 horas sufrió en la cruz, a las 3 horas hubo oscuridad luego de la muerte, bueno, al tercer día resucitó, Jesús oró 3 veces en Getsemaní, y así los podría tener hasta mañana con la cantidad de veces que la palabra de Dios recalca que fueron 3 veces, 3 horas, 3 días, ¿sí? Como les decía, no tiene una importancia espiritual, no tiene una enseñanza espiritual que nos va a hacer mejorar, pero está bueno saberlo, ¿no? Este tercer anuncio, precisamente, puede significar la confirmación absoluta de que esto iba a suceder. Dentro de ellos, ¿sí? Por más que el Señor ya se los había advertido 2 veces, dentro de ellos obviamente estaba todavía esa duda o esa incredulidad de que esto podría pasar. En la primera reacción de Pedro vemos que no lo creyó y es más, lo reprendió al Señor diciéndole, ¿cómo vas a decir semejante cosa? ¿No? En la segunda se pusieron tristes. Y es más, cuando vemos en Getsemaní, cuando el Señor está orando, ¿qué clama el Señor Jesús al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa. No es que Él lo dudara, ¿sí? Pero ¿qué nos está diciendo? Que no había posibilidad de que se evite el acto de Jesús en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, el tercer anuncio significa una confirmación absoluta de que esto iba a acontecer sí o sí. ¿Sí? En la palabra de Dios, cuando algo está anunciado 3 veces, es palabra firme del Señor y no hay vuelta atrás. ¿Sí? Recuerden cuando Dios le dice a Moisés, correte del medio porque voy a fulminar al pueblo porque me cansé de ellos. ¿Qué hace Moisés? Clama, intercede por el pueblo y el Señor le dice, ok. ¿Por qué? Porque fue una advertencia. Pero cada vez que venía una segunda advertencia ya era algo muy grave. Y más te valía rectificar. Y ya cuando era una tercera advertencia, ya de esta no escapan. Por ejemplo, cuando les avisa de que venía el rey de Babilonia a llevarlos cautivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué enseñanza sacamos para nosotros? Hermanos, prestemos atención cuando Dios nos habla más de una vez de lo mismo. Eso significa. Nos ha pasado seguramente a todos, ¿no? Que estamos leyendo una palabra y el Señor nos habla, ¿no? Y por ahí a lo mejor si es una palabra que nos confronta, medio que a lo mejor nos hacemos los ojos, bueno, a lo mejor significa otra cosa. Luego charlando a lo mejor con un hermano, el hermano saca el mismo tema y justo en la llaga, ¿no?
Y bueno, qué casualidad, justo el hermano. Y venimos a la reunión el día sábado y el pastor que predica, justo ese tema. ¿Eso cómo se llama? Casualidad, ¿no? No. Ese es el Espíritu Santo de Dios confirmando su palabra. ¿Sí? Esa advertencia, esa insistencia de parte de Dios, porque nada es casualidad para los hijos de Dios. ¿Sí? Nada, dice la palabra de Dios que ni siquiera un cabello se cae de nuestras cabezas sin que el Señor lo sepa. ¿Sí? Ni siquiera un pájaro muere sin el control de Dios. Mucho menos va a ser casualidad que 3 veces en la misma semana Dios nos hable de lo mismo a través de 3 personas distintas, 3 métodos, 3 medios distintos. ¿Sí? En la palabra de Dios, cuando Dios nos insiste en algo, nos está diciendo, presta atención. Mucho cuidado porque te estoy advirtiendo sobre este tema. En realidad, el propósito de Dios, y esto es lo ideal, por eso le decía, no hay que hacer un enfoque numerológico sobre el número 3, porque hay muchos que han caído, yo mismo lo he escuchado, muchos que han caído en el error de tomar este número 3, que como que si Dios me lo dice 3 veces, entonces sí. No, Dios me lo tiene que decir una vez y yo tengo que obedecer. ¿Sí? Pero Dios es tan paciente. Fíjense, el Dios todopoderoso podría decirnos una vez y si no hacemos caso, fulminarnos. Pero es tan paciente que a veces nos vuelve a advertir por segunda vez y a veces en su inmensa longanimidad nos da una tercera y última. ¿Vieron cuando dice la tercera es la vencida? ¿De dónde creen que viene eso? De la palabra de Dios, de ahí viene, la tercera es la vencida. Porque es la tercera advertencia y significa ya de acá no vas a escapar. Pero lo ideal es que hagamos caso, ¿cuándo? A la primera. El Señor le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántas veces se lo tuvo que decir? Una sola. Una sola. Así Dios quiere que obedezca. Y Abraham salió de una, sin dudar, sin pensar, agarró sus cosas y salió. Si estamos orando al Señor por algo que anhelamos, si estamos pidiéndole un nuevo trabajo, si estamos pidiéndole sobre cualquier actividad personal o espiritual, tal vez algún cambio en nuestra vida, en nuestra familia, y queremos la confirmación de Dios, muchas veces el Señor usa este método de decirnos por 3 personas distintas, de darnos tal vez hasta en la misma semana 3 pasajes distintos que apoyan esto que queremos hacer. Puede llegar a ser una confirmación. Ahora, y esta es la parte más interesante, si venimos orando por algo y 3 veces el Señor nos dice no, nos está poniendo un cartel rojo de advertencia, más nos vale que no haya una cuarta. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? El apóstol Pablo, cuando él mismo dice 3 veces he orado al Señor para que me quite este aguijón de la carne, que era alguna enfermedad, no sabemos cuál, o alguna afección de su cuerpo. Algunos dicen que era la vista, otros dicen que era problemas en las rodillas, no se sabe porque no lo dice exactamente. Se considera que puede haber sido un problema en la vista porque en una carta describe, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿sí? Entonces se entiende que puede haber sido que tenía un problema de miopía. No se sabe así es cierto, pero bueno, ni el apóstol Pablo lo quiso aclarar, ni el Señor se encargó de aclararlo en otra parte. Pero fíjense esa actitud de Pablo, ¿no? De orar 3 veces, no que en un día se sentó 3 veces a orar, sino que lo oró una vez, habrá llorado, habrá clamado, y el Señor no respondió. Y otro día, en otra oportunidad, volvió a sentirse disfrutado y volvió a orar, y el Señor, nada. Y luego por tercera vez, vaya a saber cuánto tiempo después, volvió a rogarle a Dios, y el Señor, ¿qué le contestó? Que te alcance con el hecho de que sos salvo. Eso significa bástate mi gracia. Que te alcance con la salvación, porque no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Conformate con el hecho de que sos salvo. Porque lo que me estás pidiendo no te lo voy a dar porque vos enseguida te me vas. Vos enseguida te vas para arriba. Y para que la grandeza de la revelación no me enaltezca, dice, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Sí? O sea, si yo te saco esto, vos te pira. Ya te vas de mambo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Siguió orando una cuarta vez? No. Bástate mi gracia. Eso tenemos que tomar como ejemplo de la tercera confirmación. Por esto el Señor les aclaraba por tercera vez. Era una confirmación de que esto iba a suceder. ¿Sí? No tengan ninguna duda de que vamos a ir a Jerusalén y me van a entregar y voy a morir. Pero no se preocupen. Esa es la parte que no prestaban atención. Al tercer día, el Hijo del Hombre va a resucitar. Vamos a ver cómo conecta esto con lo siguiente. Fíjense el versículo 20. Dice... Entonces, esta palabra entonces, cuando vemos el versículo 17, empieza subiendo Jesús a Jerusalén. Acá vemos como que hace un nuevo comienzo, ¿no? De otra sección donde estaban. Y ahí nomás el versículo 20, como casi como respuesta a esto que el Señor les avisó, y fíjense que
les avisó, los llamó en secreto. En el versículo dice, tomó a sus discípulos aparte. O sea, solamente ellos dos se le dijo esto. Entonces, ¿sí? Casi como diciendo, como consecuencia de esto que les habló en secreto, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tiene que ver esto con el anuncio de la muerte de Jesús, no? Primero que nada, ¿quién era esta mujer? Esta mujer acá no se la menciona, pero comparando con los otros pasajes donde se la menciona, tanto acá en Mateo como en Marcos y si no me equivoco en Lucas, se llega a la conclusión de que esta mujer era Salomé. ¿Quién era Salomé? La hermana de María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque era la esposa de Zebedeo. Había tres mujeres que seguían a Jesús y que le servían en el ministerio. María Magdalena, la que había sido prostituta, María, la madre de Jesús, dice, y en algunas partes dice, y Salomé, y en otras partes dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es la misma mujer. ¿Quién es? Salomé, hermana de María, la madre de Jesús. ¿Y los dos hijos de Zebedeo quiénes eran? Bueno, no lo dice acá, pero en el título de la Reina Valera lo dice. Santiago y Juan. En la otra parte dice Jacobo y Juan, ¿no? Jacobo y Santiago son la misma persona. Son la traducción del mismo nombre. ¿Y en qué convertía esto a esta mujer? Era la hermana de María, la madre de Jesús. O sea, ¿qué era de Jesús? La tía. Y Juan y Jacobo o Santiago, ¿qué eran? Eran primos, políticamente hablando, humanamente hablando, ¿no? Eran primos. Por eso esta confianza de acercarle, pedirle semejante cosa. ¿Qué es lo que... Fíjense qué interesante, porque el Señor les cuenta esto en privado, ¿sí? Y luego viene la mamá de esto, fíjense que ni siquiera tuvieron el valor de ir ellos dos, sino que llamaron a la mamá para pedirle que interceda por ellos, ¿no? Como con un poquito más de autoridad. Esto en el mundo normal se llama, y es muy común que pase, se llama nepotismo, que es poner a los familiares. Recordemos que los discípulos todavía seguían su cabeza en lo mundano. Ellos creían que el Señor Jesús iba a implementar un reino terrenal en ese momento. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Un poquito de nepotismo. ¿Por qué? Porque los que se ponían a la derecha y a la izquierda de un rey eran los de más confianza, los más cercanos, los que tenían más favor de parte del rey. Esta mujer, Salomé, le estaba pidiendo esto precisamente, que los pusiera, ya que eran sus primos, ya que eran los más cercanos, que los pusiera cerca de ellos. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo desde un punto de vista netamente humano, ¿sí? No tenían idea de que Jesús estaba hablando de un reino espiritual. Todavía sus mentes estaban embotadas. Aún con el anuncio de la tercer anuncio de que iba a morir y resucitar, seguramente, y lo vemos al final cuando lo vienen a capturar y luego a capturar a Jesús y luego cuando lo matan, los mismos discípulos no sabían qué había pasado. Cuando Jesús se les presenta a ellos mismos dice, y nosotros esperábamos que este fuera el Mesías. O sea, fíjense, no sabían, no entendieron. Hasta ahora seguían creyendo que a lo mejor esto de que iba a morir significaría, no sé, que lo van a meter preso unos días y lo van a soltar. No sé qué habrán interpretado ellos, sinceramente. Pero bueno, esto es lo que estaban buscando, un poco de favoritismo político, ¿sí? O sea, nada más lejos de lo que el Señor estaba predicando, que era algo espiritual. Versículo 22 y 23 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, fíjense la frase que usa, no tenés idea, no tienen idea ustedes de lo que está pidiendo. Fíjense que quien vino a decirles es la madre de ellos, pero el Señor se dirige a ellos dos, porque sabía que era de ellos la propuesta. No sabéis lo que pedís, no entendés, no tienen idea de lo que están pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Qué le estaba diciendo? Perdón. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Ustedes pueden sufrir lo que yo voy a sufrir? Claro, no tenían idea, ¿sí? No tenían idea. ¿Pueden? Y ellos le dijeron, podemos. ¡Wow! ¡Qué temerarios! Podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea,
los sufrimientos los van a pasar. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Primeramente, como les dije, seguían sin entender la naturaleza espiritual del reino de Dios. Y segundo, estaban siendo temerarios e imprudentes. No tenían ideas y estaban siendo temerarios e imprudentes al responder. Fíjense la forma en la que respondieron. Ni siquiera preguntaron, ¿a qué te referís exactamente? Como para informarme, ¿no? ¿A qué te referís con el bautismo con que vos vas o la copa que vas a tomar? Podemos, dijeron. Sí, nosotros vamos. No tenían ni idea qué iba. ¿Qué pasó? Si nos fijamos un poco más adelante, cuando lo arrestan a Jesús. Todos salieron corriendo. ¿Podían? No, claramente no podían. No tenían ni idea. Ya que todos huyeron, excepto que, bueno, Juan más tarde volvió. Beber el vaso ese que yo bebo y ser bautizados con el bautismo se refiere a una misma cosa, a los sufrimientos de Jesús en la cruz. Son dos expresiones de exactamente lo mismo. En algunas versiones estuve viendo que comentaban en los comentarios bíblicos de que en algunas versiones sale solamente beber el vaso que yo bebo y en otras versiones como en esta sale beber el vaso que yo bebo y ser bautizados. Como que se refiere a la misma cosa y recalca la misma cosa dos veces. Fíjense qué interesante. El Señor les contesta, Él les dijo, versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 12, ¿saben quién fue el primer discípulo en morir? Jacobo, o sea, Santiago. Él fue el primero en morir, y no murió de una forma bella. Hechos 12 lo resume muy rápidamente. Dice que Herodes apresó a algunos para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Es lo único que dice. Maltratarlos literalmente significa, ustedes saben cómo maltrataban los romanos, con azotes. Los mismos azotes que sufrió Jesús, algo así o de otra forma habrá sufrido Jacobo. Y luego, además, fue decapitado. Dice, fue muerto a espada. O sea, fue el primer mártir de los 12 apóstoles. Y Juan, fíjense qué curioso, y Juan el apóstol fue el último. El primero y el último fueron en ser muertos, nada más que Juan no fue martirizado. Pero Juan durante toda su vida sí que fue maltratado y fue golpeado, fue azotado, vivió las 1001. Versículo 24. Fíjense, versículo 23, me gustó mucho el final. Dice, Jesús les dijo, o Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, lo cual se cumplió. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, dice, ¿sí? Sino a aquellos para quienes está preparado. Ya, por más que hicieran lo que hicieran, ya el Padre en su soberanía ya había preparado, ¿sí? ¿Quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda? No negó el Jesús de que uno va a estar sentado a la derecha y a la izquierda. Ahora, yo les pregunto, ¿quién de nosotros se animaría a pensar, seguramente yo voy a estar al lado de Jesús? Yo cuando me imagino esa mesa, lo veo chiquitito. Cuando siempre me pasa eso de que imagino cómo será la mesa, estar delante del Señor. Obviamente es un mundo espiritual, no es como el nuestro, ¿no? Pero veo mi vida, que bueno, no es que uno lleve una vida de pecado grosera contra Dios, pero veo la vida comparada no comparo mi vida con los pecadores, comparo mi vida con los hermanos que han muerto en la fe, con los mártires de la fe, y digo, Dios mío, qué lejos que estoy. Que no se me cruzaría por la cabeza pensar que Dios me va a sentar a su lado. ¿Para quién estará reservado ese lugar? Veremos la sorpresa cuando estemos delante del Señor. Pero les puedo garantizar que Michael no va a ser. Bien, continuamos. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Lo más probable es que se hayan enojado porque ellos querían lo mismo. Lo más probable no es que se enojaron porque no es que le dijeron, ustedes no entienden que Jesús está hablando de un reino espiritual. No,
se enojaron porque les ganaron de mano, porque estaban pidiendo el nepotismo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, vuestro siervo. Humanamente es un poco, si lo vemos del lado humano, es normal que hayan querido lugares de privilegio. El hombre siempre quiere lugares de privilegio. Y si nos remontamos una hojita más atrás, creo que es, cuando estuvimos viendo que el Señor qué promesa les hizo, cuando Pedro les dijo: y nosotros que te hemos seguido, ¿qué tendremos? El Señor les dijo: ustedes van a sentarse sobre 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? O sea, la promesa estaba de que iban a estar sentados en 12 tronos, pero obviamente ellos lo interpretaron de una forma literal, no de una forma espiritual y eterna. Así que humanamente, con la cabeza totalmente carnal como la tenían, es entendible, porque todos queremos lugares de preeminencia, todos queremos un mejor lugar, todos queremos algo mejor de lo que tenemos. Es normal humanamente hablando. Y fíjense que Jesús no les reprendió por querer tener los mejores lugares. No es que los reprendió por eso, sino por la forma en la cual estaban tratando de adquirirlos. El Señor no es que quiere hijos mediocres, sí quiere hijos que quieran lo mejor. Ahora, la forma de obtener lo mejor no es la forma que creemos muchas veces. ¿Cuál es la forma? Dice: más entre vosotros. En la primera parte dice: los gobernantes se enseñorean de las naciones. O sea, los que tienen autoridad. ¿Por qué quieren autoridad? ¿Por qué el que se pone para presidente? ¿Por qué quiere ser presidente? Porque quiere lo mejor para la Argentina. Mentira. Porque quiere postular a su familia, porque quiere esto. ¿Es así o no es así? El que se postula para lo que sea. ¿Sí? Y tristemente en las iglesias muchas veces pasa eso. El pastor, ahora se cambia el nombre al apóstol, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Un lugar de preeminencia y de autoridad. Sin embargo, el Señor les dice: pero entre ustedes no puede ser así. En el mundo es así, es normal que sea así. ¿Sí? Casi diciéndoles: yo entiendo porque es normal que todo el mundo quiera sea así, pero entre ustedes no debe ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, querer ser grande, no es que el Señor no quiere que seas grande en el reino de Dios. Dios quiere que seas grandísimo en el reino de Dios. Ahora, el método no es ese. El método para ser grande delante de Dios es ser el servidor, ser el que sirve, ser el más humilde. Y el que quiera ser el primero, ¿querés ser el primero? Dios no te niega que quieras ser el primero. Mejor si querés ser el primero en el reino de Dios. Pero si querés ser el primero, entonces tenés que volverte el siervo de tus hermanos. El que quiere ser el primero, primeramente va a tener que ser el último. Antes habíamos dicho que les dijo, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? El que se hace como un niño. ¿Mm? No es que el Señor nos niega que querramos la grandeza. Ahora, la grandeza es algo muy distinto a lo que humanamente pensamos. La grandeza delante de Dios es algo totalmente, diametralmente opuesto a lo que aprendimos en esta tierra. Y es algo, leía en el comentario bíblico de este pasaje una historia muy interesante. Cuenta que hubo una conferencia cristiana donde había invitado un predicador que se conoce, ¿cómo decir? No lo conozco a este que decía, pero bueno, como decir, qué sé yo, que hoy viniera acá Paul Washer o alguno de estos predicadores que conocemos que son de sana doctrina, ¿no? Bueno, y invitaron a esta conferencia y en la misma conferencia avisaron que va a hacer falta gente para la limpieza de los baños porque no tienen personal, no alcanzó el presupuesto, una cosa así. Así que, bueno, aquellos que voluntariamente quieran ayudar, por favor, porque hacía falta gente que limpie los baños. ¿Quién se presentó para la limpieza de los baños? Absolutamente nadie. Y era una conferencia cristiana para pastores, para predicadores. Ni uno se presentó para limpiar los baños. Cuando llega el predicador llega obviamente temprano, se encuentra precisamente con eso, de que nadie había lavado los baños. ¿Qué tuvo que hacer? Ir y ponerse a lavar los baños él. Dice el comentarista bíblico, dice: seguramente la mayoría se olvidaron de qué predicó ese día, pero nunca en la vida se van a olvidar
de que el hombre que les venía a enseñar a ellos la palabra de Dios, tuvo que poner a limpiarse el baño, teniendo él baño propio, baño privado tenía en su habitación, se tuvo que poner él a limpiar los baños, para dar un ejemplo. No lo reclamó, no dijo nada, pero dio un ejemplo tan grande y callado la boca, que aunque no se acuerden qué predicó, siempre se van a acordar lo que hizo. Toda su vida se van a acordar de que ni uno de ellos, siendo pastores, maestros, supuestos, lo que sea, profetas, apóstoles, ninguno tuvo la humildad que tuvo ese predicador. Eso es lo que el Señor considera grandeza verdaderamente. Ser el que sirve, ser el que se humilla, ser el que agacha la cabeza muchas veces. El que lo pierde todo, dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Querés tener riqueza? ¿Querés ser perfecto? Dice, andá y vendelo todo y dáselo a los pobres. Y entonces vas a tener riquezas en el cielo. El que lo pierde todo por causa de Cristo, ese es el más grande para el Señor. Versículo 28 y terminamos, dice, y esta parte es tremenda porque versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá el Señor no les estaba demandando algo que Él mismo no haya hecho. No es que el Señor nos dice a nosotros que seamos humildes, claro, pero Él es Dios y es todopoderoso y está en el cielo, no le afecta nada. No, Él la vivió en esta tierra, con tentaciones, dice la palabra de Dios, semejantes a las nuestras, con pruebas y dificultades, con dolores de cabeza seguramente, porque tratar con tanta gente todo el tiempo en un cuerpo humano hace doler la cabeza, con cansancio. Se quedó dormido cuando estaban en el barco, después de tanto predicar, se quedó dormido, le daba hambre, le daba sed. ¿Saben una cosa? Jesús, cuando era humano, iba al baño, tenía las mismas necesidades que nosotros, pero dice, sin pecado. Era la única diferencia. Nunca cedió ante la tentación, pero no nos está pidiendo, cuando leemos la palabra de Dios y nos confronta, como decíamos ahí, cuando nos confirma la palabra de Dios de que estamos en pecado, y leemos y un hermano predica y nos vuelve a confrontar la palabra de Dios, ¿sí? No es que nos está pidiendo algo que Él nos soportó en carne propia, ¿sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que significa, la traducción literal sería en lugar de muchos otros. El más grande en el reino de Dios, fíjense que le dicen, ¿quieren ser grande en el reino de Dios? Bueno, el más grande en el reino de Dios puso el ejemplo más grande, que fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Amén? El Señor los bendiga.